La superficie total de tierra firme en el planeta es de casi 150 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, solo el 2% de ese territorio está ocupado por ciudades. Esto quiere decir que si tuviéramos en cuenta el espacio total de tierra firme disponible del planeta, podríamos construir 50 veces más cantidad de ciudades. En ese 2% de tierra firme ocupado por ciudades, vive más de la mitad de la población mundial, casi el 60% de sus habitantes. Y según datos de la Organización de las Naciones Unidas, esta tendencia va en aumento. Por esa razón, las ciudades que hoy existen en el mundo consumen el 90% de la energía que se produce. Y si quisiéramos construir tantos conglomerados urbanos como espacio disponible de tierra tenemos, necesitaríamos al menos de 25 planetas como el nuestro para darles energía. Pero esa hipótesis es imposible. La pregunta es fundamental. ¿Cuánto tiempo pueden resistir las ciudades sin soluciones de fondo? Soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo. El 75% de la superficie de la Tierra es agua. Sin embargo, no toda se encuentra en condiciones aptas para el uso humano. El 97,5% del agua es salada. El 2,5% restante es agua dulce y está distribuida en lagos, ríos, arroyos y glaciares. Solo esta mínima proporción es la que podemos utilizar con mayor facilidad. La expansión demográfica y el crecimiento de las ciudades representa un problema a la hora de universalizar el acceso al agua potable. Las fuentes tradicionales de aprovisionamiento se tornan inadecuadas tanto en cantidad como en calidad. Los acuíferos subterráneos se agotan y los ríos se contaminan. Aquellas ciudades con excedentes del recurso natural se encuentran en mejores condiciones para satisfacer la demanda. Sin embargo, ¿cuáles son los desafíos en el manejo del agua ante la urbanización creciente? Si me refiero a Latinoamérica, hay una tendencia creciente a la urbanización. Es decir, cada vez más, no solo en Argentina, es un fenómeno de toda Latinoamérica, la gente se junta en las grandes ciudades. Soy Alicia Fernández Irelli, estamos en el Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua de la Universidad de Buenos Aires, que está situado en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Pero yendo al tema específico del agua, tenemos que analizar primero dónde está situada la ciudad, si hay disponibilidad de recurso o no. Pongamos como ejemplo, Buenos Aires toma agua del Río de la Plata, tiene agua, hay disponibilidad de agua. El caso de México, Distrito Federal, que es la ciudad más poblada, digamos, de habla hispana, ahí está totalmente deprimido el acuífero, tienen que importar agua de un estado vecino, del Estado de México, ¿no?, que está pegado a México DF, porque ya el agua subterránea está agotada, han bajado muchísimo las napas y se ha producido en México, y eso lo pueden ver en el Zócalo, en la catedral, que hay un hundimiento del terreno, producto, digamos, de una explotación sostenida por mucho tiempo del agua subterránea. Entonces, la situación, tenemos un problema en las ciudades, que es el problema de dónde saco el agua, ¿no? ¿Cuál es mi fuente de agua? Que puede ser superficial o subterránea. Y después tenemos otro problema, que el agua, así como la saco de la fuente de agua, no necesariamente es apta para consumo humano. Es decir, que la tengo que tratar y tengo que distribuirla. La coyuntura geográfica de cada ciudad es fundamental a la hora de evaluar los esfuerzos que se deben hacer para conseguir agua potable. El abastecimiento de agua se torna más difícil dependiendo de la cercanía o lejanía a ríos o acuíferos subterráneos. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una ventaja competitiva con respecto a otras del país. Está ubicada frente al Río de la Plata, uno de los estuarios de agua dulce más grandes del mundo. Nos encontramos en la planta Palermo, la planta más importante de abastecimiento de agua, se denomina la planta General San Martín.
Esta planta tiene 3 épocas distintas de desarrollo y responde a 3 épocas importantes de la Argentina también. Esta planta tiene varias características que la hacen muy notable. Una es el tamaño. Es una planta que produce 30 metros cúbicos por segundo. Para que tengan una idea, el módulo del río Mendoza está en 28-30 metros cúbicos por segundo. O sea, lo que produce esta planta es lo mismo que el caudal del módulo del río del Valle de la ciudad de Mendoza. O sea, es una planta muy importante, por lo tanto, por su tamaño, requiere un despliegue enorme. Lograr el agua segura garantiza la salud de la población, garantiza que no va a haber enfermedades de origen hídrico. Por lo tanto, esa es una responsabilidad altísima. Y el tercer aspecto está vinculado que, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene una muy poca pendiente. Por lo tanto, el agua debe transportarse a todo el área de la concesión en una primera etapa por grandes conductos de gran diámetro que nosotros denominamos ríos subterráneos. Esto lo tienen pocas ciudades en el mundo. Nosotros tenemos aproximadamente 100 kilómetros de ríos subterráneos que sale de esta planta y de la planta de Bernal, la General Belgrano, que tenemos en el sur del aglomerado. A lo largo de estos ríos subterráneos existen las estaciones elevadoras que captan el agua del río subterráneo, que ya al oeste son ríos que van a cerca de 30 metros de profundidad, captan el agua y lo bombean a la red. La planta potabilizadora General San Martín absorbe el agua del Río de la Plata mediante las llamadas torres toma. Ahí, el agua es elevada para realizar el proceso de potabilización por gravedad. En esa instancia, se le agregan al agua coagulantes químicos que permiten la decantación de partículas diversas. Durante ese proceso, se eliminan el 95% de las bacterias. El agua avanza lentamente por los decantadores de uso horizontal, dejando limpia de sedimentos la superficie. Luego atraviesa una serie de filtros y se le agrega cloro para la desinfección. Así se eliminan aquellas bacterias que hubiesen resistido las etapas anteriores. Finalmente, para quitarle la acidez al agua, se le agrega una pequeña proporción de cal. Después de este último paso, el agua ya es apta para el consumo humano. En un agua como la del Río de la Plata, que es un agua superficial que tiene determinadas características, hay una serie de procesos que se hacen, pero el objetivo fundamental es dejar el agua en forma transparente, o sea que tenga muy poca turbidez para garantizar una desinfección eficiente. Ese es el motivo más importante, porque que el agua tenga olor, tenga sabor, es un elemento mandatario en el agua potable, hay que cumplirlo eso, pero no afecta a la salud. En ningún momento afecta a la salud, mientras que la presencia de bacterias sí afecta a la salud. Por lo tanto, los procesos que hacen en este tipo de planta es para eliminar el color y la turbiedad, que son características del Río de la Plata, y que van variando en función del río de Paraná y de la influencia de los distintos afluentes al río Paraná. El objetivo final de cualquier planta potabilizadora es tener un agua bien clarificada. Para ello es fundamental que el cloro se pueda usar como un desinfectante que garantice el 100% de la mortalidad de todos los virus y bacterias. Según datos de Naciones Unidas, las enfermedades de origen hídrico causan la muerte de 4 millones de niños por año en el mundo. La provisión de agua segura y el saneamiento adecuado es fundamental para salvar vidas. Para evitar la crisis del agua, sobre todo en países donde escasean y la población crece rápidamente, es muy importante contener el aumento de la demanda mediante una mejor gestión del recurso. Según los especialistas, a las políticas de obras públicas hay que agregarles políticas educativas.
Una canilla goteando, por ejemplo, desperdicia 45 litros de agua por día. ¿Somos conscientes de que el manejo sustentable del recurso es una responsabilidad ciudadana? En Europa vamos a tener situaciones diferentes. Los países nórdicos con una gran disponibilidad de recursos, que tratan bien, además no tienen grandes problemas ni de disponibilidad ni de contaminación. Sí tienen una gran conciencia y no derrochan agua. Y hay países como España que sí tienen problemas de cantidad de agua y a veces de calidad de agua, entonces tienen que hacer tratamientos más severos. Pero si vamos a Latinoamérica, por ejemplo, bueno, el Distrito Federal, la Ciudad de Buenos Aires, tiene prácticamente cobertura universal. Está en el 99, fíjense en el censo, si queda es algún cachito, pero tenemos servicio de agua corriente en toda la ciudad. Después tenés ciudades con poca agua, gran cultura de agua y un manejo extraordinario como Mendoza. Después tenés problemas con Córdoba, por ejemplo, puede tener problemas de agua, cosa que no pasa en nuestras grandes ciudades, con Rosario, por ejemplo, que está al lado del río Paraná, que es muy caudaloso. Entonces se dan situaciones diferentes. Después, y también está que en las zonas donde el agua es escasa, la conciencia por el uso del agua es mucho mayor. Es decir, un chico mendocino no se lava los dientes con la canilla abierta. Y acá es común. En las grandes ciudades de Sudamérica, como Buenos Aires, el consumo de agua por día ronda los 600 litros por persona. Según expertos, un guarismo razonable no debería superar los 200 litros, cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de la vida diaria. Sin embargo, la falta de conciencia hace que derrochemos agua innecesariamente. ¿Hace falta barrer las hojas de la vereda con el chorro de la manguera? ¿O dejar la canilla abierta mucho tiempo mientras se lavan los platos? ¿O estar horas debajo de la ducha? ¿O no cerrar nunca la canilla mientras lavamos el auto? Si derrochamos tanta agua, en lugar de preguntarnos cuánta necesitamos y dónde la conseguimos, deberíamos saber cómo aprovechar la que tenemos. Es cierto, es una inversión hacer doble cañería. Muchas ciudades, no solo en Europa, Lima lo tiene en ciertos sectores donde se usa agua, la juntada, el agua servida, doméstica, tratada, por ejemplo, para regar, que además es buena porque tiene nutrientes, por ahí huele un poco mal. Pero en realidad se están despilfarrando recursos. Yo tomo el agua, coagulo, desinfecto, y hago todo un proceso que sale dinero y la distribuyo. Entonces bajaríamos los costos, sería un ahorro para todos si realmente usáramos 200 litros. Y con eso podríamos vivir bien. Mientras el suministro de agua sigue siendo un problema a nivel mundial, con alrededor del 18% de la población sin acceso a fuentes seguras de agua potable, el cambio climático ha intensificado los regímenes de lluvias. El problema del agua en las grandes ciudades no está asociado solamente al saneamiento y el suministro. Tiene además otra cara, delineada por el impacto ambiental que producen las megaciudades. Según los expertos, la cantidad de lluvia caída en las ciudades más pobladas del mundo no solo se ha intensificado, sino que ha alterado también la manera en la que llueve. A eso lo llaman regímenes de extremos. No es que llueva un poco más cada día, una alteración que, en la práctica, sería poco perceptible e incapaz de ocasionar inundaciones, sino que la cantidad de días con lluvias fuertes o moderadas ha aumentado de manera alarmante. Para que llueva se necesitan dos elementos básicos, tener vapor de agua en la atmósfera y algún mecanismo eficiente que haga que ese vapor de agua cambie de estado, condense, digamos, se forme gotitas. Cuando pasa eso, comienza el desarrollo de una nube y cuando las gotas crecen y tienen el suficiente tamaño y suficiente peso, esas gotas finalmente precipitan. Soy Inés Camiloni, soy doctora en Ciencias de la Atmósfera, me dedico a hacer investigación en cuestiones de cambio climático y climatología urbana
y estamos en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Todas las ciudades, hasta independientemente de su tamaño, pero están caracterizadas por un microclima específico que lo más distintivo es mayores temperaturas dentro de la ciudad con respecto a la zona suburbana que la rodea, y esto da lugar al fenómeno que se conoce como isla urbana de calor. A medida que una ciudad es más grande, en general el tamaño de las ciudades las medimos en términos de población, por lo tanto a medida que las ciudades tienen mayor cantidad de habitantes, este fenómeno o este efecto de exceso de calor en las ciudades tiende a ser mayor. En las megaciudades, estas ciudades que tienen por encima de los 10 millones de habitantes, en América Latina, México, San Pablo, Buenos Aires, ese efecto es muy notorio, sobre todo durante las horas de la noche. Las diferencias de temperatura pueden superar los 10 grados centígrados. Fuertes precipitaciones hicieron que desborde el río Tietê. Una tormenta masiva azota la ciudad. A medida que las ciudades aumentan su población, el fenómeno de isla urbana de calor se acentúa. En ciudades como México, San Pablo o Buenos Aires, que están por encima de los 10 millones de habitantes, el efecto es muy notorio, sobre todo en horas de la noche, en donde las diferencias de temperatura pueden superar los 10 grados centígrados. Este cambio de clima trae aparejado un cambio en las precipitaciones. Hay una tendencia a que la ciudad de Buenos Aires tenga mayores niveles de precipitación, pero en promedio, si bien llueve más, una de las cuestiones distintivas es que ha cambiado la forma en la que llueve. Hay una tendencia a que la precipitación tienda a darse de forma más torrencial, con mayor intensidad, esto es, más lluvia en menos tiempo. Cuando uno trata de buscar las causas de este fenómeno, algunas causas de orden local, por ejemplo, el fenómeno de isla urbana de calor, es un fenómeno que hace que las ciudades tengan más temperatura y esto favorece el ascenso de aire, esto es que dé lugar a la convección y el desarrollo de nubes y mucha precipitación. Ese es un fenómeno de una escala más acotada de lo que sucede en la ciudad. También las tormentas, cuando atraviesan las ciudades, tienden a hacerlo más lentamente porque tienen un fenómeno de rozamiento, producto de la geometría que tienen las ciudades. Existe más contaminación en los ambientes urbanos y eso también estimula la precipitación. Y este fenómeno local se superpone con un patrón más global asociado al cambio climático. Cada vez con más frecuencia, las grandes urbes de América Latina son azotadas por lluvias, inundaciones, derrumbes y sequías. Estas catástrofes tienen además un impacto no solo en la ya colapsada infraestructura pluvial de las grandes ciudades, sino también en el abastecimiento, saneamiento y tratamiento de agua potable en zonas de alto crecimiento urbano. El calor que produce la polución ambiental aumenta las precipitaciones. Los suelos no drenan lo suficiente y la basura en las calles tapa sumideros y desagües. En la ciudad de Buenos Aires, esta situación se ve agravada por cuestiones geográficas. La crecida del Río de la Plata y lluvias intensas colapsan los sistemas de desagüe. Nosotros, ¿cómo somos? Así. Gracias a eso vivimos bien, tenemos grandes campos, podemos cultivar soja, bueno, pero no tenemos pendiente. Entonces, eso dificulta la salida del agua. Cuando estoy en una ciudad, no permito que infiltre, porque el escurrimiento, si tiene pendiente, fenómeno. Si no tiene pendiente, ¿qué puede hacer? Infiltrar. ¿Y cómo infiltro si tengo cemento? No infiltro. Entonces, primera cuestión, cuanto más cemento, menos infiltro. Entonces tiene que ir a los desagües pluviales. Los desagües pluviales salen, digamos, a algún lado, al Río de la Plata, pongamos. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde son nuestros vientos más comunes? Del este. Cuando llueve mucho, ¿qué tenemos? Sudestada. Entonces, ¿qué pasa? Nos hace el efecto de que no nos deja salir el agua, porque el viento viene de ahí. Y los problemas que se nos producen, las inundaciones normalmente se producen más que nada en las zonas de inundación de las planicies de los ríos, la boca. Que eso ya se ha podido solucionar. El tema de impermeabilizar con cemento y que no drene le pasa a todas las ciudades. Claro, hay ciudades que tienen una cierta ondulación, entonces se junta el agua en los bajos y puede ir drenando. Nosotros ese tema no lo tenemos y además los vientos hacen que no salga tan fácil el agua, tiene que escurrir.
Según todos los investigadores consultados, para construir ciudades más sustentables se requiere de una política integral que vincule a la comunidad científica con el sector público y privado. En este sentido, ya hay esfuerzos que vale la pena mencionar. En el 2010, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ley de Techos Verdes, una iniciativa que tiene como objetivo de fondo contribuir a un desarrollo más sustentable del entorno urbano, ya que permite reducir la impermeabilización de los suelos, disminuir el efecto de isla de calor y mejorar la calidad del aire y el agua. Sabemos que si las ciudades tienen más espacios verdes, eso favorece la infiltración del agua, que no todo es escurrimiento. Es cierto que pensar en una ciudad de Buenos Aires que ya creció tanto, incorporar muchos espacios verdes tampoco es tan fácil, pero a partir de esta nueva ley de techos verdes, digamos, de tratar de en aquellos lugares en los que se pueda incrementar las superficies de espacios verdes, es una medida que en alguna proporción puede ayudar a mitigar este problema a partir de disminuir las temperaturas de las ciudades y por lo tanto no contribuir tanto al desarrollo de este fenómeno de convección. Las plantas sabemos que usan parte de la energía, parte del calor en evaporar, entonces eso también serviría para enfriar de alguna forma las ciudades, así que hay distintas líneas de acción. Con la idea inicial de ahorrar agua cuando se lava el auto, el estudio Friedenbach-Levy y asociados creó un sistema que revolucionó el mercado mundial y se transformó en un negocio internacional con altos niveles de ganancias, que no solo no derrocha agua, sino que además incentiva al ciudadano a tomar conciencia sobre la importancia de un recurso renovable, pero no infinito. En el año 2001 nos invitan a analizar una idea que tenía un grupo de emprendedores. Se trataba del lavado de autos. Soy Miki Friedenbach, diseñador industrial. Estamos acá en mi estudio, es una consultora de diseño estratégico. Aquí se realizan todos los temas que tienen que ver con diseño industrial, diseño gráfico, diseño web, todo lo que sea comunicación para las empresas y el desarrollo de sus productos. Nos pareció brillante la idea y empezamos a trabajar de cero, digamos, de un café pasamos a elaborar, a ver qué se podía hacer, y esto pasó a ser digamos, una investigación. Definimos un modelo de negocio vinculado a esto, de ahorro de tiempo, y luego, una vez que empezamos a hacer prototipos y ver el consumo de agua que se tenía, que realmente por el sistema que he propuesto de lavado era muy bajo, empezamos a conversar el tema que a nivel sustentabilidad, término que en ese momento mucho no se usaba, pero sí a nivel ecología, este sistema podía ser muy interesante. Y bueno, nosotros nos ocupamos del diseño y ellos del emprendimiento, gente muy capaz, muy emprendedora, y al poco tiempo estaban teniendo reuniones en Brasil, en Estados Unidos, Centroamérica, nosotros desarrollando los primeros prototipos, buscando, y bueno, sí, notaron este tema que ya en varios países está prohibido instalar un lavadero tradicional de automóviles. Con el Eco Car Wash, el estudio argentino que lo inventó se convirtió en la empresa de franquicias con más sucursales y de mayor crecimiento en el mundo. Incluso, eso les permitió crear una versión doméstica del carrito lavador que ganó una distinción en la Feria Innovar 2010. Lavar el auto manguereándolo en una casa gasta entre 300 y 500 litros de agua según el tiempo que hayas dejado tirada la manguera, porque te va fiaca y bajarla. Casi nadie va a usar un aspersor con corte automático, y la verdad que es tirar agua y a formar presión. Pronto Wash no hace eso. El sistema creado, que tiene tiene un líquido diferente, digamos, ¿no? Que es una solución, que es la solución milagrosa, como le dicen, que tiene unos detergentes biodegradables, unas siliconas biodegradables, tiene una fórmula, digamos, que permite que con un poco de aspersión se ablande toda la superficie y uno con unos trapos de una tecnología muy particular pueda levantar todo sin rayar y dejando brillante el auto.
Para que se den una idea, los sistemas tradicionales mecánicos de lavados en Europa o aquí, que son con grandes máquinas, en Europa lo llaman túneles, usan 250 litros de agua por auto. El sistema de Pronto Wash está utilizando en Argentina 4 litros y medio para lavar un auto entero. Y en Estados Unidos con unos trapos, y en Europa y en Asia, donde ya se está aplicando Pronto Wash, con unos trapos más sofisticados, inteligentes, por un tipo de tecnología que tiene hilado, se lava con 1 litro o incluso menos. Con 1 solo litro el auto entero, estamos hablando de un auto americano de gran porte. Por primera vez en su historia, la humanidad se enfrenta con un serio problema. La mayoría de la población mundial vive en ciudades. Los gobiernos y los ciudadanos tenemos que centrar la atención sobre el impacto del rápido crecimiento en los sistemas de abastecimiento de agua potable. Desafíos que se imponen en el siglo XXI y que requieren soluciones urbanas, globales y persistentes para un desarrollo continuo.